Ser podcast. Episodio 5. Los armarios del fútbol. Bueno, un episodio más de Lo Normal. ¿Qué tal, compañero Antonio Nuño? Muy buenas. ¿Qué tal, Nerea? 5, ya vamos por 5. Fíjate. Ya vamos por 5. Se han pasado volando, ¿verdad? Se han pasado volando. Ya hemos llegado al mes del orgullo, por fin. Parecía que no iba a llegar. Fíjate, un orgullo más o menos, y esperemos dentro de lo normal. Qué ganitas teníamos de un orgullo dentro de lo normal. Bueno, dentro de lo normal relativamente. Vamos sin mascarilla, pero nos están dando por todas partes. O sea, estigmatización del colectivo. El líder de Vox Cataluña, Ignacio Garriga, ha pedido a la sanidad pública en España que cuente con especialistas que puedan ayudar, me parece muy llamativa esta palabra, a los homosexuales que tengan dudas sobre su orientación sexual, porque su partido defiende, agárrate ahí, la libertad. No hay palabra, me parece a mí, peor utilizada que esta últimamente. O sea, la libertad para curar la homosexualidad, libertad para portar armas, libertad para el sálvese quien pueda, que defiende el neoliberalismo. Además, fíjate que es curioso que normalmente cuando escriben esta palabra la escriben con mayúsculas, o sea, como si se quisieran hacer dueños de la palabra, como si quisieran apropiar de ella. Bueno, pues sí, la verdad es que nos acechan muchos peligros y yo creo que hay que echarse a las calles para decir aquí estamos y no vamos a dar ni un paso atrás. Ha circulado también, de las cosas que han pasado últimamente, un bulo con la foto de una chica trans bajo la que se decía que se trataba de Salvador Ramos, que es el autor de la matanza de Uvalde. Era completamente falso, pero claro, este tipo de bulos, los bulos siempre van en la misma dirección, ¿no? Sí, siempre van como en la misma dirección. Se intentan usar, que a lo mejor no hubiera... ¿Qué hubiera pasado, no? Si el autor de esa matanza, la autora de esa matanza fuera una persona trans? Es que se utiliza para criminalizar el colectivo. Se intenta utilizar este tipo de bulos, de fake news, para criminalizar al colectivo. Y ya el último detalle es, hace escasamente unos días, la presidenta de la plataforma trans, Marc Ambroyer, veía como en sus redes sociales pues era amenazada de muerte. Sí. Simplemente por eso, por ser una persona trans, simplemente por presidir esa plataforma. Lo he dicho que queda mucho por luchar en este orgullo todavía. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Hoy tenemos con nosotros para hablar sobre el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como Ley Trans, a Ángela Rodríguez, más conocida como Pam, secretaria de Estado de Igualdad, gallega, feminista, bisexual, y teniendo en cuenta la semana que lleva encima el Ministerio de Igualdad, asumo que también una mujer muy cansada. ¿Es así? Cansadísima, pero mucho más contenta, así que no importa el cansancio. Me alegra. La hemos visto recientemente luchando y celebrando avances para el movimiento feminista que han sido bastante arduos. En pocos días se han acercado a su aprobación definitiva la ley del aborto y la llamada ley de solo sí es sí, la ley de libertad sexual. ¿Se puede decir que esta es la semana más histórica del Ministerio de Igualdad? Pues lo has dicho, se me han puesto un poco los pelos de punta al escucharte decir Estáis a ti. emocionadas, ¿no? Estamos muy emocionadas. Un poco que da hasta grima vernos a veces porque lloramos así con frecuencia estos días, pero de alegría. O sea, de que esta agenda que dijimos que íbamos a hacer, gracias al empuje del movimiento feminista, se está haciendo realidad. Y bueno, para esto hacemos política, así que muy contentas. En relación con el contenido de este podcast, de Lo Normal, creíamos que había muchas cosas que estaban ya superadas, pero nos hemos sorprendido los últimos días con noticias que hablan de nuevo de estigmatización con relación a una enfermedad, de criminalización de personas del colectivo o de partidos políticos que piden directamente que se nos cure. ¿Qué se puede hacer para que no terminemos dando pasos atrás? ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio de Igualdad? Creo que una de las cosas más relevantes es normalizar la necesidad de que haya políticas públicas específicamente para proteger al colectivo LGTBI. No ha sido lo normal durante todos estos años, ¿no? Yo creo que hubo excepciones, las leyes que sacó adelante el gobierno de Zapatero, la ley de matrimonio igualitario y menos conocida, la ley de identidad de género del 2007, fueron muy relevantes, pero sin embargo eran como partes, digamos, como la punta del iceberg. A partir de ahora hay que ver qué es lo que está pasando en realidad en la sociedad y por qué seguimos siendo las personas LGTBI discriminadas en los ámbitos más cotidianos de nuestras vidas. Y luego creo que algo que está pasando también es que empieza a haber personas LGTBI
mucho más visibles en todas partes, no solo en los medios de comunicación, enhorabuena por este podcast, sino también en la política. Creo que aún se están rompiendo muchos techos de cristal para las personas LGTBI y eso también es un paso importante. Hace unos días se ponía en marcha una campaña en medios. Diferentes es iguales. Lleva gafas. Es gay. Tiene barba. Es lesbiana. Es trans. Es bisexual. Es intersexual. La diversidad sexual no es un juego en el que eliminamos lo que no nos gusta. Una sociedad diversa e inclusiva nos hace iguales. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Diferentes es iguales. El mensaje es más que obvio. No sé si se puede añadir algo más a lo que ya nos cuenta el spot. Solamente que creo que la diferencia está en que la igualdad y la diversidad no solamente hay que respetarlas, sino que está bien hacer actividades específicamente para protegerlas y fomentarlas, ¿no? Porque yo creo que ese es el salto cualitativo que hasta ahora no se había dado. Es como, bueno, el típico asunto de, no, tengo un amigo que es homosexual, si yo lo respeto un montón, que es como el problema no es que lo respetes, el problema es que tienes que tener tus derechos garantizados y para eso tiene que formar parte de lo que sucede en tu día a día cotidiano y esta campaña pretende hablar un poco de eso, además de que es la primera campaña que habla específicamente de diversidad sexual a nivel estatal por parte de un gobierno. Avances pioneros. El tema que nos ocupa hoy es el anteproyecto de ley trans, que es un proyecto con una larga andadura, ardua, llena de escollos, que ha enfrentado a las izquierdas y ha enfrentado también al movimiento feminista de una manera pues bastante trágica. Se va a aprobar el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, tal como salió del Consejo de Ministros en el junio pasado, o al menos sin grandes cambios, sin cambios sustanciales? Mi esperanza, de hecho, es que se apruebe con algunos cambios en el Parlamento que mejoren este anteproyecto. Este anteproyecto, como sabéis, fue ampliamente discutido. Creo que llegamos a un buen consenso, es una muy buena base y desde luego tiene avances que son históricos para el colectivo, pero hay algunas ausencias que son importantes, como por ejemplo los derechos de las personas no binarias o los derechos del colectivo LGTBI en situación administrativa irregular, que no me parece una cuestión menor, sobre todo dado los acontecimientos de los últimos meses. Entonces yo creo que este proyecto incluso es susceptible de ser mejorado y confío que en la tramitación parlamentaria la mayoría feminista que permite aprobar leyes feministas en este país, que no solamente es el gobierno de coalición, sino que es la mayoría de investidura con otros partidos nacionalistas y de izquierdas, lo mejoren y no me cabe duda de que va a ser aprobada. ¿Va a poder entrar finalmente en este periodo de sesiones al Congreso? Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Pam, como mujer que pertenece al colectivo, a ver, yo hablo desde mi experiencia como feminista, lo he vivido como un desgarro enorme. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido esa resistencia, esa vulneración de los derechos de las personas trans, cosas terribles que se han dicho en redes sociales? Casi una lógica de bandos que a nivel personal ha sido bastante dura, me imagino. Pues con muchísima tristeza, porque creo que a veces detrás de algunas de esas intervenciones también había como mucho desconocimiento. Y pienso, por ejemplo, lo hablaba mucho con mi novia, ¿no? O sea que, y ahora lo estamos viendo porque Vox hace comentarios también sobre las lesbianas y las bisexuales, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si todo el rato estuvieran diciendo de mí, por ejemplo, que no tengo claro si soy bisexual, que soy un monstruo por serlo, o que en realidad estoy confundida, o que lo que me pasa es que quiero acostarme con todas las personas del mundo, o cualquier otra cosa que se asocia a la bifobia? Se pasa mal. Es que no podemos evitar ser quien somos, ¿no? Y el hecho de que no solamente no se nos reconozca, sino que aún por encima se nos señale y se nos humille por ello es especialmente doloroso. Creo que el feminismo siempre ha tenido debates, los va a seguir teniendo siempre. A mí me encanta debatir, creo que hay feminismos. Yo vengo de una tradición muy determinada que no es quizás el feminismo ilustrado, pero creo que hay que seguir teniendo los debates y eso va a seguir pasando. Pero la ley trans también tiene que existir porque esas personas no van a desaparecer, son una realidad. La polémica se ha centrado, como todo el mundo sabe, en la famosa autodeterminación de género. ¿Va a quedar como está? ¿Va a poder pedir la persona afectada modificar su nombre y su sexo en el registro mediante un simple trámite administrativo? Sí, este es el corazón de la ley, es el elemento fundamental de la norma, lo que lo sustenta, digamos, lo que va a hacer que en este país las personas trans dejen de ser personas enfermas y es fundamental que la redacción actual se conserve. Nos llevó mucho tiempo llegar a ese acuerdo. Fue una negociación muy intensa en la que se
barajaron muchas propuestas y se pusieron muchas propuestas encima de la mesa, pero creemos que esta es la mejor y sobre todo que es una propuesta que tiene seguridad jurídica para proteger los derechos de las personas trans, pero también para proteger, por supuesto, todo el procedimiento administrativo que hay en un registro civil. Tuvimos la suerte, además, que esto no lo sabe mucha gente, de que Boti fue funcionaria de un registro civil la mayor parte de su vida, y esto nos ayudó mucho a entender cómo era en la práctica que se inscribiera una cosa determinada en la hoja de un registro, ¿no? ¿Qué va a pasar finalmente con los tramos de edades comprendidas entre los 16 y 18 años y entre los 14 y 16 años? Bueno, creo que aquí este es otro de los elementos donde la ley puede ser mejorada en el trámite parlamentario. Finalmente, lo que nosotras conseguimos acordar en este anteproyecto es que hasta los 14 sea exigible el consentimiento paterno y, por supuesto, que tenga que hacerse con el procedimiento que está vigente para el resto, pero siempre con los padres consintiendo que se dé ese procedimiento, y una vez pasa esa edad, pues lo podrán hacer a partir de los 16 como personas adultas que son. Creo que esos tramos de edad son bastante aleatorios, porque creo que, y hemos tenido un debate muy intenso estos días con la ley del aborto y sobre a partir de qué edad las personas somos capaces de tomar decisiones adultas. Yo creo que a nada que conozcamos las vidas de las personas trans, de las infancias trans, sabemos perfectamente que son niñas, niños y niñas que desde muy pequeños tienen súper claro que son esas personas. Entonces creo que con el acompañamiento adecuado, esta ley sobre todo lo que les va a ayudar es a que haya un reconocimiento de quiénes son sin necesidad de hormonación, que a mí me parece lo más relevante que les aporta la ley, porque hay quien en realidad lo que necesita es que en el cole pueda tener una vida normal, que hasta ahora no podía tener. Y quizás desvincular eso de la necesidad de hormonarse como era hasta ahora, para mí es el paso más grande que da esta ley. Durante este último año hemos tenido que ver fake news, bulos, como queramos llamarle, armas arrojadizas, sobre todo en redes sociales, en torno a esta autodeterminación de género. Se ha hablado de que los hombres pedirían hacer el cambio registral para poder ir a cárceles de mujeres, que pedirían el cambio, la transición en caso de estar encausados por violencia de género. Se ha hablado mucho de competiciones deportivas, de cupos asignados a mujeres en las políticas de empleo. ¿Qué se puede responder a tanto ruido, ¿no? A tanta polémica? ¿Cuál es el argumentario que me imagino que estarás harta de repetir? Bueno, pero cada semana descubrimos un nuevo frente al que contestar. Hay una respuesta maravillosa que se le ocurrió a la jefa de prensa de la ministra, que es, yo creo, de las personas más brillantes del ministerio, que decía que hablando de las competiciones deportivas, que la ley lo que básicamente establece es respetar lo que ya dice el Comité Olímpico, o sea, como que no estamos diciendo nada nuevo, pero es como... ¿Qué pasa? Que una persona trans no se le puede permitir ganar, ¿no? O sea, nos parece bien hasta que gana una competición. Entonces, al final, ¿qué es lo que le estás diciendo a esas personas? Es como, bueno, quédate en tu casa. Si quieres ser esa persona, quédate en tu casa, pero no puedes hacer más. Y yo creo que esto también forma parte de lo aislados y apartados de la vida normal de las personas que han estado siempre. O sea, yo creo que hay muchísima gente de este país que no conoce a ninguna persona trans. Durante mucho tiempo tampoco le hubieran preguntado ni a una lesbiana ni a un maricón que pensaban de nada. Uh-huh. Pero creo que esto es otra barrera que estamos rompiendo ahora y que ese es el argumento fundamental. Y luego es muy importante que pensemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans que se las está acusando de que van a querer ir a los baños a violar, no sé muy bien a qué. Yo creo que le hacemos un flaco favor a todas las mujeres diciendo esto, porque generamos una sensación de inseguridad que no es real y que sobre todo no hay más que ver las estadísticas. ¿Quiénes cometen los delitos contra la libertad sexual en este país? Mayoritariamente hombres, por cierto, mayoritariamente hombres españoles, que también está bien recordar solo a Vox. Sí. Entonces creo que al final son bulos que se desmontan súper fácil con datos, pero para mí ya el argumento más importante es siéntate a hablar con una persona trans y pregúntale si lo que tú estás diciendo tiene sentido. ¿No crees que ya es suficientemente costoso decir que tú eres una persona distinta a la que dice tu documentación oficial y la vida que has tenido que pasar, la cantidad de obstáculos que has tenido que vivir, probablemente sin curro, probablemente con una conversación muy difícil con tu entorno, como para que aún por encima todo esto lo hagas para ganar? ¿Qué privilegios? Hay otra cuestión fundamental que ya has comentado antes, que es qué va a pasar con las personas migrantes. ¿Van a poder hacer también a la autodeterminación, evidentemente, para toda aquella documentación de la que puedan disponer?
Creo que aquí la ley tiene que mejorar. La ley, desde luego, reconoce para las personas migrantes que sean residentes en España los mismos derechos, pero creo que lo importante es que para aquellas que están en situación administrativa irregular se puedan reconocer estos derechos también. Creo que la ley da un paso importante en reconocer como motivo de asilo y refugio, proteger especialmente esto, que ya digamos que ya había casos evidentemente en España, pero creo que la ley da pasos en este sentido que pueden ir más allá y creo que es importante que se trabajen. Y además me consta que hay diputadas en el Parlamento que van a pelear por ello, ¿no? Algunas compañeras de Esquerra Republicana y de Bildu, a las que conozco bien y conozco bien su trabajo y estoy segura de que van a pelear por esto. En el anteproyecto de ley está muy detallado qué va a pasar con las personas intersexuales, pero ¿se ha planteado qué pasa con las personas que se definen, que se declaran, se identifican como no binarias? Esta es la gran ausencia de la ley. Creo que las personas no binarias no solamente es que han existido siempre, sino que el problema es que no somos capaces de reconocer que las hemos tenido delante todo el rato, ¿no? Y que creo que ya es hora de que se reconozca toda la agenda que están reivindicando sus derechos. E inicialmente nosotras lo que planteábamos era la posibilidad de que en la documentación, en el DNI, por ejemplo, hubiera la posibilidad de una tercera casilla o dejar en blanco la casilla sobre tu sexo. Creo que esto es una cosa que está cada vez más normalizada en muchísima documentación, o sea, que tú te inscribes en un curso de no sé qué universidad y puedes dejar en blanco tu sexo, por ejemplo. Ni siquiera era necesario resolver la idea sobre si tenía que existir un tercer género o no, porque creo que esto es un debate más profundo y que está bien que se pueda dar en el Parlamento con la calma que proceda, pero yo sí que creo que era muy sensato reconocerle a estas personas, al menos que no les obligáramos a decir que son hombres o mujeres cuando son otra cosa, ¿no? ¿Crees que también, aunque haya sido un debate tan polarizado respecto a la identidad de género, el pozo que nos ha quedado es bueno? O sea, que la gente que negaba, por ejemplo, la transinclusión, que las mujeres trans son mujeres y por lo tanto están incluidas en el feminismo, ha quedado aislada. O sea, que esas voces discordantes son cada vez menos. ¿Tienes esa sensación? Sí, creo que sí. Y creo que además cada vez está más claro que la transfobia es una posición que básicamente asume como parte de su programa electoral la extrema derecha en este país. Y creo que, por tanto, cada vez menos gente lo considera como una opción progresista. Las cifras que recoge el anteproyecto, y están ya un poco desfasadas, son relativas a 2020, son preocupantes. Desde luego, el 8% de las personas LGTBI en España habían sido agredidas de una u otra forma en los 5 años anteriores a la elaboración del informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. ¿Qué hacemos con los delitos de odio en relación con la comunidad LGTBI? Bueno, este es el temazo, ¿no? Y yo creo que todas las personas del colectivo hemos tenido alguna vez experiencias desagradables, algunas que podrían ser incluso constitutivas de delito o de sancionables desde un punto de vista administrativo. Y además, lo que nos dicen los datos, hay dos cosas muy relevantes. Una es que los delitos de odio han incrementado en un 48% en los últimos 5 años, que es una barbaridad. Es cierto que los delitos más frecuentes tienen que ver con el racismo y la xenofobia, no con causa de la orientación sexual e identidad de género, pero son cifras muy bestias igualmente. Y luego que se denuncia solo un 17% de lo que hay. Es decir, que la mayor parte de cosas que suceden no llegan a ser consideradas delito. A mí me parece que de lo mejor que tiene esta ley y de lo menos conocido, porque nadie habla, es del régimen de sanciones, que sirve básicamente para que, cosa que a mí me pasó, que no me alquilaron una casa con mi novia porque éramos una pareja de lesbianas, que eso sea sancionable, porque es que es muy fuerte. O sea, que no te alquilan una casa porque vives con otra mujer. O sea, es una cosa como loquísima que siga pasando a día de hoy y eso tiene que ser sancionable en la ley. La ley avanza mucho en este sentido, pero además, como no nos parecía que nos estábamos quedando cortas, estamos a punto de lanzar el teléfono arcoiris, que esperemos que pueda estar operativo ya desde el verano, que va a ser una especie de 016 para personas LGTBI, para que todo el mundo lo entienda, donde además de asesoramiento jurídico y información en general, también va a haber contención emocional. O sea, que te pasan cosas y se las cuentas a un amigo, ¿no? A tu amiga bollera, pero eso no es una respuesta institucional. Y tiene que haber un acompañamiento para que te puedas atrever a denunciar si lo necesitas, si es lo que quieres, y sobre todo que si necesitas información, esté a tu disposición. ¿Va a ser el 028 al final? Estamos en ello. Bueno, lo comentaba en aquella reunión que tuvimos por el día que se celebró en el Ministerio por el Día de la Visibilidad Lésbica. Creo que fue Patricia Galván, que es cómica,
que comentaba un aislamiento y una soledad terribles que quizás se hubieran atenuado, se hubieran limado si existieran este tipo de herramientas, ¿no? Que sean herramientas institucionales con los problemas que tenemos de violencia, salud mental, etcétera. Es importante, es que es una tabla de salvación. Hemos hablado de estos delitos de odio que aumentan y aumentan, que, bueno, todos relacionamos con el auge de la extrema derecha, que ha llegado ya al gobierno en algunas comunidades autónomas y amenaza con hacerlo en algunas otras. ¿Pueden las normas autonómicas distorsionar en algún modo lo que se apruebe en la ley estatal? En este momento las leyes autonómicas en España son bastante más avanzadas que el ordenamiento jurídico a nivel estatal. Ahora bien, creo que el reto que viene por delante no es menor. Y vamos a tener que aprender a hacer cosas en política que antes no habíamos hecho, porque España nos había enfrentado a gobiernos de extrema derecha. Y creo que este no va a ser solo un reto para las leyes LGTBI, sino para las leyes en general que protegen derechos, las leyes progresistas, las leyes feministas, sociales, como las queramos llamar. Creo que vamos a tener que pensar otros mecanismos. Por ejemplo, nosotras en la ley del aborto planteamos que el Estado funcione como una especie de alta inspección que, digamos, que vigila lo que hacen las comunidades autónomas, a tope con la plurinacionalidad siempre, pero a tope también con la capacidad de que España respete los derechos que están protegidos en la Constitución. Bueno, vamos a terminar por todo lo alto, que después de la semana que has tenido, nos gustaría que te fueras aquí un poquito relajada, con la vista en el orgullo, que después de 2 años de pandemia volvemos a la normalidad, vamos a poder recuperar las calles. ¿Qué espera nuestra secretaria de Estado de Igualdad que digan las calles, que reivindiquen las calles este año? Bueno, yo creo que este va a ser un orgullo extraordinario. Creo que Madrid va a estar rebosante, pero también creo que hay muchos orgullos, que yo soy de una ciudad de 80.000 habitantes, que es un ridículo para el tamaño de Madrid, y estoy segura que también en sitios muy pequeños va a haber orgullo porque llevamos mucho tiempo deseando poder salir. Y espero que se pueda hacer con la ley aprobada en el Consejo de Ministros. Entonces creo que hay una buena parte de la gente que va a salir ese día en el orgullo que va a decir ley trans ya, que eso es importantísimo, y sobre todo creo que Boti me riñe mucho siempre porque dice, no, es una fiesta, es una reivindicación. Es verdad, pero también va a ser una fiesta, y yo creo que también la política se tiene que hacer desde la fiesta, así que lo que espero sobre todo es pasármelo, bueno, muy bien, por no decir nada peor. Es positivo y alentador que la política mínimo se haga desde la humanidad, sí, que es con lo que empezábamos, bueno, un ministerio y un equipo bastante emocionado, como se os ha visto, y eso de verdad que hace conectar a una parte importante de la población a la que no se le estaba escuchando suficientemente. Lo hemos comentado ya en varios podcasts, en estas entregas de Lo Normal, que lo normal no quita lo valiente, que el hecho de que seamos reivindicativos no tiene por qué significar que no nos lo pasemos muy bien en este orgullo. Yo creo que se pueden conjugar las dos cosas, y lo que yo creo que tiene que pasar este año es que efectivamente estemos celebrando que esa ley LGTBI, esa ley trans, vaya adelante, porque será muy bueno para todos nosotros, para todos los que estamos aquí, para muchos de los que nos están escuchando. Totalmente. Muchísimas gracias, Pam, de verdad, y felicidades. Gracias globales. Gracias a vosotras. Gracias. Las realidades menos contadas, con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. I ran away from heartbreak. Got nothing in return from my pain. Hace 32 años, Justin Fashanu fue el primer futbolista profesional en salir del armario. En 1981, Fashanu fue el primer jugador negro por el que se pagó 1 millón de libras al ser transferido al Nottingham Forest. Un año antes había conseguido el premio al gol del año que otorgaba la BBC. Sus problemas comenzaron en Nottingham cuando corrieron rumores sobre su presencia en discotecas y en bares gays. El entrenador decidió apartarlo del equipo e inició entonces una peregrinación por varios clubes ingleses, pero no consiguió asentarse en ninguno. En 1990 decidió dar el paso y concedió una entrevista a The Sun en la que reconocía que era homosexual. La razón para conceder esta entrevista se la contaba un año después al periodista de la BBC, Clive Anderson.
Porque yo me lesioné en una rodilla hace 4 años y he gastado un montón de tiempo, dinero y esfuerzo tratando de volver a fútbol, porque yo sentía que la lesión se podía curar. Volví un par de veces demasiado pronto y seguramente la razón por la que no cuajó fue porque ha habido demasiados rumores sobre mi sexualidad y sobre mí en estos años. Yo pensé que en esa situación era mejor ser honesto, hay demasiada hipocresía, hay demasiada gente que no es lo que dice ser. Eso no tiene nada que ver con lo que yo pueda o no hacer en un campo de fútbol, ¿sabes? Hay gente a la que le pasan muchas cosas y yo no creo que eso deba afectar a cómo puedan jugar. Sentí que eso era lo que yo quería, ser honesto y sincero, no solo por mí, sino por otra gente también. Los compañeros le dieron de lado y su propio hermano, John, futbolista también, lo calificó como paria. Se arrepintió de aquella confesión. Se inventó una relación con una famosa actriz y decidió refugiarse en la religión. Ni siquiera esos pasos atrás consiguieron que algún equipo se interesara por él. Así se lo contaba a Clive Anderson. Hemos llamado a un par de clubes y ellos dicen, nos gustaría tener a Justin Fashanu, pero está la cosa muy revuelta para hacerlo ahora. Llevo 4 años preparándome mental y físicamente. Estoy en una situación en la que he sido honesto. No es algo que tú quieras decir, no es algo que tú quieras ser. Es un hecho y tú tienes que tratar con ello. Yo debería ser juzgado por mis habilidades futbolísticas y nada más. Porque, ¿sabes? Si eres heterosexual, no quiere decir que vayas a saltar encima de cualquier mujer que se te ponga por delante. Lo que yo estoy pidiendo es lo mismo que antes. Estoy en Inglaterra ahora y lo que busco es una oportunidad para volver al campo en algún sitio y demostrar que sé jugar a fútbol. Decidió probar suerte en Suecia y en Estados Unidos, donde sí consiguió jugar en algunos equipos punteros. En este último país vivía cuando un chico de 17 años le denunció por agresión sexual. La policía archivó el caso por falta de pruebas. Justin volvió a Inglaterra y el 2 de mayo de 1998 decidió quitarse la vida porque entendía que la sociedad ya lo había juzgado y condenado. En octubre del año pasado, el australiano Josh Cavallo se convertía en el primer futbolista australiano en declarar su homosexualidad. Unos meses después, en mayo, Jake Daniels, jugador de 17 años del Blackpool, de la segunda división inglesa, concedía una entrevista al canal Sky News, en la que anunciaba que era el momento de salir del armario. Ha sido mucho tiempo mintiendo. Le he dado muchas vueltas cada día sobre cómo quiero hacerlo, cuándo quiero hacerlo y creo que ahora es el momento justo para hacerlo, porque siento que estoy preparado para contarle a la gente mi historia. Quiero que la gente me conozca como soy realmente y mentir todo el rato no es lo que quería hacer. Ha sido difícil, pero ahora siento que estoy preparado para ser yo mismo, ser libre y tener confianza. Pues no sé si a lo que estamos asistiendo ahora, me ha pasado muchas veces. Estoy a punto de empezar una entrevista con un futbolista profesional que viene acompañado por su novio, sin que ninguno de ellos oculte su relación. ¿Lo tuyo es un acto de valentía o de hartazgo? Pues yo creo que tampoco no le doy tanta importancia. Lo hago más por un poco contar que yo pues en mi vida normal no tengo ningún problema ni vivo una vida especialmente diferente que una persona hetero, por ejemplo. Y bueno, pues por contar que yo en mi vida estoy muy a gusto, vivo muy tranquilo y bueno, pues creo que eso a lo mejor pues, puede ayudar a alguien que esté en una situación parecida y que no sepa muy bien cómo actuar y que esto pues le pueda venir bien en el sentido de ver que hay otra persona que está en ese lugar. ¿Cuándo decidiste dar el paso y reconocer que eres bisexual? ¿Lo hiciste al mismo tiempo con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros? Vino un poco de forma natural. Yo la verdad que creo que lo he tenido un poco más fácil porque, bueno, pues conocí a mi novio, empezamos una relación y a raíz de ahí, pues de cara a mi familia, a mis amigos, pues yo me sentí muy a gusto diciendo que tenía novio. Nunca lo había transmitido, lo sabían 2 personas muy de mi círculo más íntimo, muy contadas. A raíz de tener novio, pues yo fui abriendo mi relación y bueno, pues es verdad que en el entorno del fútbol quizás de una forma más difícil, pero de cara a mi familia y demás yo me sentí muy, muy a gusto. Hace unos meses, Joshua Cavallo, un futbolista australiano, decidía salir públicamente del armario. Unos días después, tú hacías pública una carta en la que declarabas que se podía ser homosexual o bisexual y ser jugador de fútbol. ¿Por qué te decidiste a dar el paso en ese momento? Pues yo cuando leí la carta sentí que
me sentí reflejado en esa persona. Entonces yo creí que, bueno, pues que igual que él lo había dicho y yo me había sentido pues un poco, no sé si más relajado o más, me sentí bien, pues yo creía que a lo mejor contando mi historia, que bueno, pues era diferente, pero porque yo prefería no dar el nombre, pero bueno, pues contar un poco lo que yo vivía, pues que eso también podía ayudar a otras personas. Entonces, pues bueno, fue un poco por eso. Hasta ahora no has querido dar a conocer tus datos personales. Sabemos, eso sí, que has jugado en equipos profesionales. ¿Tienes previsto en algún momento darte a conocer con nombre y apellidos? En realidad, ya te digo que yo en mi círculo del fútbol y demás no me oculto para nada y he tenido que dar una serie de pasos poco a poco en los equipos por los que he ido pasando, pero en los últimos equipos en los que he estado nunca me he ocultado y yo creo que todo el mundo ha conocido pues que era bisexual y demás. Y bueno, pues eso para mí no ha sido ningún problema. Ahora, el tema de decirlo públicamente creo que no sé si aportaría mucho y para mí pues tampoco es una cosa que ahora mismo tenga en mente. Has hablado antes de esa salida del armario, enseguida hablamos del mundo del fútbol, pero ¿cómo se tomaron tus personas más cercanas, ajenas al mundo del fútbol, esa salida del armario? Bien, en general muy bien. No he tenido la suerte de que, bueno, pues mi familia, mis amigos pues me han aceptado como era, como no podía ser de otra forma. Siempre hay personas a las que le choca más, personas a las que le choca menos, pero bueno, pues eso para mí también fue muy importante. Yo me sentí muy querido siempre, desde el primer momento en que yo se lo cuento a todo mi círculo. Y bueno, pues para mí eso también era importante, claro. Y en el mundo del fútbol, ¿cómo se tomaron tus compañeros el hecho de que les contaras que tenías novio? Pues bueno, también depende. Hay algunos al que le choca un poco más, pero en general cuando yo le he hablado con ellos, sobre todo estos últimos años en los que yo ya lo he tenido mucho más normalizado y me he sentido mucho más a gusto, pues no, pues bueno, lo hemos hablado sin más y no hemos tenido ningún problema. De hecho, para mí una cosa importante, por ejemplo, en el normalizar las cosas es, pues yo qué sé, pues yo poder hacer bromas con mis compañeros o que ellos me hagan bromas sobre este tema, igual que yo les hago a ellos de lo que sea, y no tener ningún problema en eso, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, muy bien, la verdad. ¿Y cómo se hace eso? ¿Los reúnes a todos? ¿Se lo vas contando uno por uno? No, pues simplemente, mira, por ejemplo, en este último equipo en el que he estado, pues el primer día que yo llegué allí, te cuento el ejemplo, el equipo estaba jugando un partido amistoso, yo era el primer día, entonces estaba en la grada viendo el partido y estaba con un compañero que acababa de conocer del equipo, que estaba lesionado en ese momento, y nada, pues empezamos a hablar, pues lo normal, de pues qué tal, a qué te dedicas, qué no te dedicas, ¿tienes novio, no tienes novio? Y nada, pues eso, me preguntó, no sé si tenía pareja o algo así, y yo le dije que sí, porque tenía novio, que estaba en Madrid, y bueno, pues ya está, sin más, como que lo vi como una cosa muy normal y para mí eso la verdad que fue muy importante. A lo mejor es que estamos equivocados en lo que se refiere a los futbolistas. Hay menos LGTBI-fobia de la que pudiéramos pensar. Estamos hablando de los futbolistas, no del público ni del mundo que rodea al fútbol. Yo la verdad que dentro del vestuario no he visto esa homofobia. Sí que es verdad que hay casos concretos en los que, bueno, pues hay personas que a lo mejor, por lo que sea, tienen una mentalidad muy cerrada y con eso te encuentras, y yo a eso me he tenido que enfrentar y, bueno, pues soy una persona de discutir mucho las cosas. Entonces, pues cuando ha pasado algo así, pues la verdad que me gusta discutir. Igual un compañero está un poco harto de mí en ese sentido de que yo les discuta todo ese tipo de cosas, pero creo que también es necesario que cuando hay algo que a mí personalmente en este tema me chirría, pues creo que está bien hablarlo, porque muchas veces a lo mejor no se habían dado cuenta y están haciendo unos comentarios, no sé, salidos de tono, ¿no? Entonces, pues creo que eso también marcarlo y decirlo, pero ya digo que en general pues tengo muy buena relación con todos. Supongo que más de uno puede tener esa imagen en la cabeza. Todos sabemos lo que es un vestuario de fútbol, por decirlo así, 20 tíos en pelotas. ¿En algún momento has sentido que alguien pudiera estar incómodo después de saber tu situación? Yo la verdad que no. Creo que incómodos no se han sentido. O por lo menos que me lo hayan transmitido, no. Has hecho un segundo escrito en el que criticas el uso homófobo que hacemos del lenguaje, y fundamentalmente en el mundo del fútbol, sobre todo con la utilización de la palabra maricón, llamar maricón al contrario cuando tienes algún roce en el juego, la expresión defender como una maricona, o utilizar el verbo mariconear para referirse a hacer filigranas con la pelota. ¿Crees que es fácil desterrar ese lenguaje en los equipos de fútbol? Pues yo creo que es complicado, es difícil. En mi experiencia, cuando yo les pasé este escrito a ellos
para que vieran pues cómo se podía sentir una persona pues del colectivo LGTBI+. Creo que muchos llevaban toda su vida utilizando un cierto lenguaje. Ellos nunca se habían dado cuenta o nunca se habían parado a pensar en lo que una persona podía sentir. Entonces creo que cuando yo les pasé este escrito, comentando un poco cómo se podía sentir alguien, ellos se dieron cuenta y más de un compañero me vino y me dijo, joder, es que estaba utilizando unas palabras sin yo darme cuenta y voy a tratar de no utilizarlas porque me he dado cuenta que esto puede hacer daño a alguien. Es complicado, pero creo que si se hace ver a esas personas que son compañeros la situación, creo que, bueno, pues poquito a poco se puede ir cambiando eso. Los futbolistas cambian de equipo con una cierta frecuencia. No es muy cansado, no resulta muy cansado tener que estar saliendo del armario en cada nuevo equipo en el que juegas. Hasta cierto punto, ya te comentaba el ejemplo de este año, cuando yo lo dije por primera vez. Para mí es como trato de normalizarlo lo más posible. Es verdad que al principio para mí era muy complicado decirlo, trataba de ocultarlo de todas las formas posibles. Eso me generaba, claro, pues una ansiedad de decir, joder, es que tengo que estar aquí midiendo mis palabras para no liarla, por así decirlo, y eso ha dejado de ser así. Entonces yo ya lo cuento pues como algo normal. Entonces para mí eso es muy importante y bueno, pues ya te digo que ahí me quita una losa bastante gorda. Y hacemos alusión antes a esto. Otra cuestión diferente es la del público que acude a los estadios. ¿Crees que falta mucho para que ese público pueda aceptar que hay jugadores homosexuales o bisexuales y que no se ceben con ellos, que no acudan al insulto fácil? Es que está muy, muy interiorizado eso y bueno, pues es difícil. Creo que, por ejemplo, ya te ponía el ejemplo antes del tema del racismo. Creo que si vemos lo que ocurría en los campos en los años, bueno, no hace tanto, en la primera década del siglo, eran cosas muy fuertes y poco a poco se fue yendo hacia que eso no ocurriera y que la grandísima mayoría de la gente viera que eso es una locura, que tú puedas insultar a alguien por el color de su piel. Pues creo que aquí, claro, eso es bastante más evidente. En este caso, pues quizá no lo es tanto, pero aunque sea difícil, creo que poco a poco, pues la gente irá viendo las cosas de forma que no insulten, que no se mofen por esta situación, que es una cosa que no debe ocurrir. Entonces, pues yo, por ejemplo, con aficionados del club, pues me han visto con mi novio y no he tenido ningún problema. ¿Que pueda pasar? Pues seguro que puede pasar, porque hay gente que bueno, pues por lo que sea no parece que esté muy por la labor de facilitar las cosas y no hay más que ver los comentarios en redes sociales y demás cuando sale alguna noticia de este tipo. ¿Puedes hacer una vida normal con tu pareja? ¿Podéis comportaros con la naturalidad que se comportaría una pareja si uno de ellos no fuera un personaje más o menos público que juega al fútbol? Ahora sí, ahora yo considero que sí, que ahora no creo que haya mucha diferencia entre mi vida y la vida de un compañero que tenga novia. Pero es cierto que esto no es del día de la mañana a la noche, que esto, pues bueno, pues ha sido un proceso en el que al principio pues era todo muy complicado. No sé si creo que es por el ambiente hostil que siempre yo, por ejemplo, he sentido en el entorno del fútbol. Es muy difícil de un día a otro pues empezar a abrirse y demás. Ahora bien, una vez que lo haces, pues yo me siento muy a gusto, pero al principio era muy complicado y esto pues ha sido una larga travesía. ¿Por qué en el fútbol y en el deporte en general ha sido más fácil para las mujeres salir del armario? Pues buena pregunta. No sé si quizás porque escuchaba hace no mucho, no sé qué jugadora era, que decía que pues los chicos hemos tenido a lo mejor más exposición y ahora ellas son las que están empezando, o ya llevan unos años que se le da más bola al mundo del fútbol femenino. Entonces, pues que ellas no han tenido que ocultarse porque no estaban tan expuestas a lo mejor al público en general. Y bueno, pues eso a lo mejor les ha facilitado y pues lo tienen mucho más normalizado. Entonces, pues no sé si quizás viene por ahí. Pues espero que eso cambie y pase también al mundo del fútbol masculino. ¿Has conocido a otros jugadores homosexuales o bisexuales, pero que temen dar el paso y no se han atrevido a comunicárselo a sus compañeros? No, nunca. Y la verdad que es un poco... Es extraño, ¿no? Es extraño porque hay veces que vendría bien. Para mí, por ejemplo, pues poder hablar con un compañero que está en la misma situación. Por ejemplo, el tema de la carta que hablábamos antes, del tema del lenguaje LGTBI fóbico, a mí me gustaría poder comentar eso con una persona que esté en la misma situación que yo y poder decir, joder, pues esto que siento yo es normal o no, pero no, la verdad que nunca.
Pero es evidente que existir tiene que existir, que si hay un 8, un 10% de la población que es homosexual o que es bisexual en el mundo del fútbol, ese porcentaje tiene que reproducirse, ¿no? Sí, no tendría mucho sentido que no fuera así, la verdad, pero bueno, pues quizá por eso, por el entorno hostil que es y por esa sensación de presión que tienes cuando tienes que dar el paso, pues no es tan fácil. Hace unos meses hablabas con nuestros compañeros de Radio Murcia, o lo haces con nosotros. ¿Te preocupa que te puedan reconocer por la voz y que en este mundo presidido por las redes sociales se termine para siempre el anonimato? La verdad que no. Yo, pues ha habido gente que ha escuchado la entrevista y que me ha escrito, porque claro, yo en mi círculo así, un círculo muy amplio, todo el mundo sabe lo que soy y bueno, pues claro que me pueden reconocer. Entonces, para mí eso no es un problema. Ahora, que me reconozca una persona que no es de mi círculo, que a lo mejor pueda ser un aficionado o lo que sea, y diga lo que hay, tampoco es una cosa que me preocupe mucho, porque no cambiaría mucho en mi vida. Yo de esta forma creo que trato de mantener las distancias entre decir, oye, pues yo quiero contar lo que es mi historia, si esto puede ayudar a alguien, pero bueno, marco las distancias de decir, pero no quiero ir más allá, no quiero pues salir con mi nombre y demás. Entonces, ¿que alguien lo hace? Pues bueno, nos adaptaremos, pero yo para mí no va a cambiar nada porque yo he marcado las distancias y yo he decidido hacerlo de esta forma. Pues lo dicho, con muchas gracias por ese paso y que esperemos que este paso lo den muchos más. Pues muchas gracias y nada, espero que bueno, pues que la cosa pueda normalizarse y gracias a vosotros por el podcast, creo que hacéis un grandísimo trabajo, que lo está escuchando estos últimos programas y bueno, pues creo que es muy importante este tipo de mensajes. Cada 2 semanas, las voces que necesitan más altavoz. Es una mujer difícilmente clasificable. Música, DJ, novelista, ensayista, mocatriz. Ahora, Roberta Marrero publica un libro de poemas. Toni Quart ha hablado con ella. Sola en la ciudad. El taxi me deja como una bestia en mi portal. Y no me llamas para saber si llegué bien. Ni siquiera sabes que he cogido un taxi. No vimos pasar el cometa tumbado sobre la arena, ni hablamos de cosas que suenan trascendentes. No hicimos promesas que tú y yo sabemos que no hay que cumplir. Estos son versos que forman parte del libro Todo era por ser fuego, poemas de chulos, trans y travestis de Roberta Marrero, que publica la editorial Con tinta me tienes. Las obras de Roberta se pueden disfrutar en multitud de disciplinas, pero en esta ocasión se ha adentrado en el mundo de la poesía. Cuando empecé a leer los poemas en público, cuando los empecé a publicar, yo me llamaba a mí misma una falsa poeta, que era una manera de distanciarte de eso que tú nombras, de esa cosa tan magnánima y como tan rimbombante que suena el mundo de la poesía. O sea, si ya el mundo del arte suena como una cosa bastante marciana, el mundo de la poesía suena a señor. Además, es que ni siquiera suena a mujeres poetas, mucho menos a mujeres trans poetas. Leyendo a Roberta te das cuenta de que habla sin tapujos de casi todo, con una naturalidad que mucha gente no aceptaría dentro de lo que se ve como normativo, pero para ella no hay escándalo hasta que no llegas a un público amplio. La gente se escandaliza solo con lo que llega al mainstream, es decir, todo lo que se queda en el underground, por llamarlo de alguna manera, todo lo que se queda en la cultura alternativa, la gente no llega a escandalizarse porque no lo llega a conocer. Tú piensas, por ejemplo, en la película Entre tinieblas, de Pedro Almodóvar, que es aquella película que él hizo sobre aquellas monjas en un convento. En su momento pasó bastante desapercibida. ¿Por qué? Porque Pedro Almodóvar no era famoso en esa época. Si Pedro Almodóvar hubiese hecho esa película teniendo 2 Oscars, se hubiese armado la de Dios Padre. Pero como no lo conocía nadie, pues pasó por alto esta historia de monjas lesbianas y drogadictas y no sé qué.
En el poemario se usa mucho, por ejemplo, una cosa que sigue siendo tan intocable como es la imaginería católica, en este caso, para hablar del deseo, de los cuerpos abyectos. Entonces supongo que podría causar escándalo. A mí nadie me escribe a las redes sociales escandalizándose por lo que escribo. Como dice, entre sus fuentes de inspiración está la religión, en la que encuentra un simbolismo muy poderoso y que le ha influido desde que era pequeña. Para darse cuenta, basta con ver la portada del libro. Quien no lo sepa, la portada es una foto mía de mi primera comunión. Cuando la elegí, no pensé otra vez mucho en por qué la estaba eligiendo. Me parecía simplemente una buena idea. Obviamente, el poemario se llama Todo era por ser fuego, poemas de chulos, trans y travestis. Y si ves a esa niña trans vestida de niño, con la cruz colgada al cuello, el misal en la mano, con ese fondo que es un cielo, a algunas personas les puede resultar escandalosa. A mí me parece una imagen bella. Lo marginal, lo pop, lo identitario, la política, Roberta bebe de muchísimas fuentes, pero también de su propia vida y las experiencias por las que ha pasado. Significa muchas cosas, pero también significa la memoria de una mujer trans de 50 años que habla de un pasado reciente, que es mi pasado. No quiero ni pretendo que mi voz sea la voz de todas las mujeres trans de 50 años. Es mi memoria. Pero me parece interesante. Tampoco me pienso mucho usar lo autobiográfico, me sale solo. No, porque creo además que cuando escribes, no tienes que estar pensando demasiado en lo que estás haciendo, porque si no pierdes frescura. Además, Roberta no cree que su obra pueda influir positivamente en cambiar concepciones sociales tan mal arraigadas, porque por desgracia no nos escuchan. A lo mejor si apareces en un medio en el que la gente no se espere que de repente aparezca, yo qué sé, pues alguien trans hablando de las cosas que estamos hablando ahora de repente le puedes hacer cambiar de opinión, pero en general creo que estamos hablando para los que ya están convencidos. Este post no lo va a escuchar una de Vox y va a decir, es verdad, qué razón tienen. Eso no pasa. Su última publicación es Todo era por ser fuego, poemas de chulos, trans y travestis, que publica la editorial Con tinta me tienes. El 93,9% de los españoles se declara heterosexual, según la encuesta sobre relaciones sociales y afectivas en tiempos de pandemia de la COVID-19, publicada hace unas semanas por el CIS. Pero ese porcentaje cae 11 puntos, hasta el 82,7%, entre los jóvenes de 18 a 24 años. Hemos querido saber cómo contemplan las opciones LGTBI los chavales que están abandonando la adolescencia. Beatriz Nogal ha charlado con Deki, Clara, Claudia, Lucas y Carolina. Se muestran abiertos y tolerantes, pero está claro que hay muchas cuestiones del lenguaje que todos tenemos interiorizadas que muestran que queda aún mucho camino por recorrer. Hemos omitido algún nombre porque los propios protagonistas nos lo han pedido. Los escuchamos. Yo apoyo a la gente que llega a salir del armario. Yo creo que es una normalidad, que al fin y al cabo cada persona puede llegar a elegirse tal y como se siente. O sea, la apoyo completamente porque además me parece un acto de valentía que la gente se abra y se exponga públicamente como verdaderamente se siente y se quiere sentir. Yo creo que depende mucho del tipo de persona y de la fuerza de voluntad que tenga, sobre todo para salir del armario, pero igual me parece muy buen gesto salir del armario, sí, muy valiente. ¿Creéis que hay mucha gente que de vuestra edad, claro, que no ha salido del armario? Mucha, pero mucha. O sea, que hay mucha presión social todavía. Muchísima. Yo lo que digo sobre eso es que yo creo que muchos adolescentes no llegan a salir del armario porque a día de hoy el bullying está muy puesto como principal objetivo hacia esas personas y por el miedo con los casos que se ven en las redes sociales, noticias de pegar a la gente que se abre en colegios,
muchos de ellos yo creo que se lo retienen hasta la hora de o salir de ese centro, de ser más mayores. Yo conocí a un grupo pues que no respetaban a uno del grupo porque era gay, y yo eso sí lo he visto. Y a mí me dijo él que había sufrido acoso. Y pues le caían por todos los lados. Y es así. O sea que hay mucho bullying y mucha agresividad en las aulas, en los institutos. Lo veis, lo vivís, ¿no? Sí, en todos los sentidos. Y en ese un poco más. Hablemos de bisexualidad. ¿Qué os parece el tema de la bisexualidad? ¿Lo entendéis? ¿Lo compartís? ¿Entre vuestros amigos hay gente bisexual? Es un tema que se entiende porque puedes sentirte atraído por los dos géneros. Siempre va a haber uno que te atraiga más que el otro. Te puedes sentir más atraído por las chicas o por los chicos. Eso ya depende de la persona, pero sí que es verdad que ahora mismo hay muchísima gente bisexual que se lo pone la etiqueta porque tampoco sabe ubicarse mucho. Yo, si a mí en mi caso de hombre me llega otro hombre o chico, como se le quiera decir, y me dice de tener algo conmigo, yo lo vería bastante normal, no tendría ningún inconveniente. Al fin y al cabo, como yo se lo puedo decir a otras chicas, de tener algo con ellas, con total normalidad, y decirle, oye, no por esto, o oye, sí por esto, y lo que sea y surja. ¿Y tú, si te entra una chica, cómo reaccionarías? Yo no me ofendería, para nada. Es más, bueno, pues me parecería hasta curioso, ¿no? Pues bueno. ¿Te ha entrado alguna chica alguna vez? Sí. A ver, a mí me ha pasado, pero también lo vi como algo normal. ¿Te entró una chica? Sí, pero lo vi como algo pues normal, básico, en plan, igual que un chico va a ligar con una chica, que es algo normal, que se ve en una discoteca o en cualquier sitio, pues que te entre una chica, pues también es normal. A ver, yo le dije que no, porque no es... A mí las chicas no me atraen, pero sí me parece algo normal. Se puede amar de la misma manera a un hombre que a una mujer, porque yo puedo tener preferencias hasta hacia los hombres, y es más, las tengo, pero no dejo de reconocer que yo al fin y al cabo lo que quiero es una persona que me quiera y que me acepte como soy, y que me quiera incondicionalmente. ¿Es un hombre? Pues muy bien. ¿Que es una mujer? Me lo tendría que pensar, porque sí que es verdad que me costaría. Pero lo dicho, yo lo que quiero es que me quieran. No lo descartas entonces, ¿no? Una relación con una chica. No lo descarto al 100%. Desde luego no es mi prioridad y no es lo que yo busco. Yo busco una relación con un hombre. Pero si llega el momento en el que a mí se me presente esta oportunidad, lo tendría que pensar muy detenidamente y lo tendría que valorar, pero no lo descarto al 100%. ¿Entendéis la transexualidad? ¿Cómo lo veis? Yo, desde mi punto de vista, tengo un claro ejemplo de mi amigo que a día de hoy se llama, y me pareció súper curioso su cambio, que nunca me había parado a pensarlo, en el momento que llegó un verano muy distinto y nos lo contó a todos, y aunque nos impactó al principio, no ha seguido de dejar de ser la misma persona. O sea, no lo veo como algo malo, si al final ella se sentía como ella. ¿Qué años tiene? 18. ¿Y siempre se sintió una chica? Dijo, porque le preguntamos, que se lo empezó a plantear desde pequeñito y que como él es árabe, en su país era más mal visto hasta que llegó a España, y dijo que cuando llegó aquí se siente mucho más libre, y al final, cuando fue siendo más mayor, fue capaz de soltarse y tener más libertad para sentirse como ella, que él era lo que quería. La columna de cierre para este episodio de Lo Normal la firma Aimar Bretos, el director del informativo nocturno más escuchado de nuestro país, Hora 25. Hola Antonio, hola Nerea. No me gusta que a los periodistas se nos pida hacer activismo porque esa no es nuestra labor. El único activismo en el que debemos militar como profesionales de la información es en el de la defensa de la verdad y los derechos humanos. Ahora bien, en eso debemos ser impecables y además debemos ser conscientes de que nuestros enfoques crean marcos. Nuestro lenguaje crea marcos también, los marcos por los que transcurrirá después la conversación pública. Por eso, no es lo mismo decir un grupo de jóvenes apalea a un gay que decir un grupo de homófobos apalea a un joven. Y no es lo mismo abordar las agresiones a personas LGTB como un suceso que como un acto de odio. Y no es lo mismo cubrir el orgullo como un desfile que como una manifestación.
Y no es lo mismo decir pareja en lugar de decir novio. Y no es lo mismo dar espacio y legitimidad a discursos transfobos en nuestros medios que no darles ni ese espacio ni esa legitimidad. No son lo mismo muchas cosas, y ahí los medios tenemos una responsabilidad ineludible. Sin un nivel de activismo que sobrepase lo que corresponde puramente al periodismo, pero sí con un compromiso claro por la igualdad y por el respeto a la libertad y a la identidad de cada uno. Con la columna de Aimar Bretos cerramos este 5º episodio de Lo Normal y nos vamos casi derechitos al orgullo. Derechitos al orgullo, que a mí me encantaría celebrarlo de momento con toda la gente que ha pasado por Lo Normal hasta ahora, que en 5 programas tenemos un ramillete espectacular, ¿no? Sí, porque quienes nos escuchan a ti, escuchan a mí, escuchan a Tony, pero son muchas más las personas que colaboran. Por ejemplo, José Antonio Sánchez y Javier Ruiz, compañeros de Radio Murcia, Beatriz Nogal, Javi Caminero, Jordi Moya, Víctor Moreno o Miguel Hijosa. Bueno, pues para todos ellos, muchísimas gracias a los que estáis al otro lado y a las que estáis al otro lado. Esperemos que sigáis aquí semana tras semana. Muchísimos abrazos y hasta la próxima entrega de Lo Normal. Hasta la próxima. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Néstor Sandoval. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.